Bienvenidos a un nuevo episodio de Perspective en Business. Soy tu host, Juan Carlos Giraldo, desde la ciudad de Boston, aquí en los Estados Unidos. Hoy tenemos el placer de conversar con Armando Casís, director de sostenibilidad de ESAN y experto con más de 30 años de experiencia en estrategias ESG, Environmental, Social and Governance, y de responsabilidad corporativa en el Perú. Como bien sabes, ESAN Graduate School of Business es la primera escuela de negocios para graduados de habla hispana desde el año 1963. En este episodio vamos a ir más allá de los rankings y los reconocimientos de ESG. Hablaremos acerca del verdadero reto que enfrenta la sostenibilidad en el Perú, especialmente en un contexto donde la formalidad convive con una gran economía informal y donde la resiliencia y la adaptabilidad importa más que las posiciones en los rankings. Armando, un placer tenerte en mi podcast. ¿Cómo estás? Buenos días, Juan Carlos. Un placer también para mí escucharte y conocer tu trabajo y muy contento de estar aquí para lo que creas conveniente. Muchas gracias. Armando, leí un interesante artículo de tu autoría publicado en Gestión el día 11 de marzo, titulado Sí, Más allá del ranking, el verdadero reto ESG. Para entrar en contexto, estimado Armando, ¿qué es exactamente el ranking Merco de responsabilidad ESG en el Perú y qué mide realmente? bueno, efectivamente, como has mencionado, Juan Carlos, el tema de nuestra querida patria, el Perú, está muy concentrado en temas de informalidad y por eso es que el ranking Merco no recoge todo ello. Por eso yo mencionaba que hay un vacío ahí. Pero en pocas palabras, el ranking Merco ESG es una herramienta de reputación corporativa que evalúa cómo las empresas están gestionando el desempeño ambiental, social y de gobernanza. No mide solo lo que dicen, Ujú. sino cómo son percibidas por distintos grupos de interés, analistas, directivos, periodistas, líderes de opinión, ONGs, entre otros. En el caso peruano, es relevante porque, como digo, introduce una lógica más estructurada en un entorno donde todavía estamos construyendo institucionalidad. Sin Exacto. embargo, es importante entender que es un termómetro reputacional. Repito, termómetro Ujú. reputacional, no necesariamente una radiografía completa del impacto real. Ah, interesante. Qué bueno que has mencionado también que el input viene por diferentes stakeholders. Eso también te da una diferente Así es. perspectiva, lo cual es importantísimo Sí, para ver el compromiso de la empresa sí. peruana en estas tres métricas de ESG. Armando, ¿qué factores, en tu opinión, explican que algunos sectores formales en el Perú, primero enfoquémonos en la parte formal, hayan avanzado rápidamente en temas de la adopción de estos estándares y otros todavía estén atrás? ¿Se trata de un tema de adaptabilidad, de repente un poco de miedo, de poder ejecutar las métricas? ¿Cuál es tu opinión? Te voy a mencionar quizás algunos dos, tres factores. La presión pues externa que hay, ¿no? Sectores como la minería, la banca o la energía, por ejemplo, operan con estándares internacionales, globales, y que acceden a financiamiento externo, o tienen inversionistas institucionales que exigen el ESG. Esa es una presión que hay, ¿no? Después hay un tema interno que yo lo veo como es el riesgo operativo y reputacional. Las industrias extractivas, por ejemplo, o financieras, o bancos, seguros, ¿no? Gestionar bien lo social o ambiental tienen costos que impactan inmediatamente. Los conflictos, las paralizaciones, la pérdida de valor. Y yo agregaría un factor más, ¿no? La escala y la capacidad de gestión, un poco lo que tú me decías, cómo, qué factores que frenan todo esto, no acceder a esto, es la escala y capacidad de gestión. Las grandes empresas tienen recursos, equipos y sistemas para implementar el ESG de manera más estructurada, más ordenada, con mayores impactos. En cambio, las pequeñas y medianas, y quizás la falta de visión o liderazgo también es un freno para los que están en una etapa más incipiente, ¿no? Interesante. De repente también, bueno, no solamente Perú, Latinoamérica como región es muy cortoplacista y el ESG ve poco más a largo plazo. De repente podría ser que muchos sectores avanzan porque tienen el pensamiento a largo plazista y otros no por el cortoplacismo. Es correcto, Juan Carlos. Además, por ejemplo, yo he trabajado 35 años en el grupo UNACEN, que es el grupo cementero, y ha llegado una empresa, la primera empresa de cementerio del mundo, Holcim,
Y ahí agárrate, Catalina, como dicen, ahí va a haber una fuerte competencia para una SEC, ¿no? En Lima. Y el cemento, la industria del cemento es una industria con muchos retos en estos frameworks. Armando, en tu artículo, más allá del ranking, el verdadero reto ESG, destacas una frase muy potente, en mi opinión. Es el liderazgo ESG no puede medirse únicamente por rankings, y estoy de acuerdo, sino por la capacidad de operar con resiliencia en un entorno frágil. Debo entender que es la institucionalidad. ¿Podrías profundizar en esta idea? ¿Qué significa realmente operar con resiliencia en ESG en el contexto peruano? Es que el liderazgo se tiene que probar cuando estamos con tantas dificultades o adversas, ¿no? Ahí está tu liderazgo. Un liderazgo, pues en Noruega, es más fácil en Noruega, pues no, en Suecia, en Dinamarca. Bueno, debe ser un poco aburrido allá, pero como tú dices acá en Latinoamérica, es un poco reto más alto, ¿no? Hay inestabilidad política, como tú bien conoces, hay debilidad institucional, como lo has mencionado, hay informalidad, y una empresa, digamos, sostenible no es la que mejor comunica, sino la que sigue operando y generando valor y manteniendo relaciones de confianza con su grupo de interés en estos contextos complejos. Entonces, la resiliencia de trabajar con ESG se ve, por ejemplo, en empresas que logran mantener sus operaciones a pesar, sin conflictos sociales, mejor dicho, ¿no? O sea, su estabilidad operativa es porque gestionan, le dan importancia a la prevención de conflictos, no a la resolución del conflicto. Porque muchas veces digo, yo enseño acá también prevención de conflictos y mucha gente dice, ¿cómo se resuelve? No resuelvas, previene. Es mejor prevenir conflictos. Entonces, hay que gestionar las crisis reputacionales. No entres en ese sistema de crisis. Tienes que hacerlo antes, porque un día o 2 días de paralizaciones te paga o te rehace el retorno de la inversión que estás perdiendo, ¿no? Entonces, ahí es donde el ESG deja de ser discurso y se convierte en la capacidad real de gestión, desde la alta gerencia, de la alta dirección, hasta la parte operativa, ¿no? Yo estuve leyendo un libro que se llama Net Positive y hablaba mucho de las estrategias, de robustas estrategias de ESG, sobre todo en las empresas, se ven reflejadas básicamente en las sociedades donde estas empresas operan, independientemente de los riesgos, como tú mencionas, el tema de los conflictos, que en el Perú obviamente es algo que es del día a día. Uno de los grandes problemas que mencionas en tu artículo, Armando, es el caso de la economía informal. Las empresas y las economías informales le hacen mucho daño al Perú. En tu opinión, ¿cómo está afectando esto la efectividad de las estrategias sostenibles? Buena pregunta, Juan Carlos. De todas maneras, la informalidad sí afecta la competencia desleal, ¿no? Genera una competencia desleal. La informalidad es probablemente uno de los mayores obstáculos en la gestión empresarial, ¿no? Para quienes cumplen, las empresas grandes, medianas, que tienen estándares internacionales o ambientales, laborales, enfrentan mayores costos y retos frente a quienes no lo hacen. Debilita el impacto colectivo. Podemos tener empresas formales haciendo bien las cosas, pero si el entorno está dominado o está gestionado por prácticas formales o debajo de la línea de transparencia o de la ética. Entonces, como la minería ilegal, acá en la tala ilegal, acá realmente es un pan de todos los días y el Estado es incapaz de poder parar estas cosas. Yo he mencionado el tema de Madre de Dios, el tema de la selva, sí, sin regulación y el efecto positivo de las empresas se diluye. Y hay un punto más crítico, es la informalidad erosiona la confianza y entonces el ESG se pierde fuerza acá, ¿no? Para tener estándares. No, sin duda alguna. Y es bien interesante, reforzando lo que mencionas, que al parecer esto se ve como todo un sector. O sea, no dividen el sector informal y el sector formal, sino que la reputación internacional, es como le dicen acá en Estados Unidos, as a whole, del sector extractivo en su conjunto. Efectivamente. Entonces, en un país tan biodiverso que somos y con tanta protección que quieren hacer el Ministerio del Ambiente, la Fiscalía Ambiental, todos los actores que cuidan el patrimonio ambiental del país, no actúan, Juan Carlos. No hay los ríos se contaminan y nadie actúa, suelos, en fin, el aire. Entonces hay una incapacidad de gestión. Ese es el profesor Enrique Valdés hace 30 años, 40 años, enseñaba acá en ESAM, ya falleció, que en paz descanse,
Un gran profesor decía que el país no es un país subdesarrollado, sino subadministrado. Y en verdad, pues, somos subadministrados, lamentablemente, no tenemos esa capacidad de gestión. El Perú crece y crece en agronegocios, ahora agroexportación, en los minerales están muy bien, caramba, pero eso no regresa para construir informalidad, para construir contra la informalidad, contra la falta de institucionalidad. No se construye una buena educación, una buena gestión de salud. Entonces aquí López Aliaga dice que va a construir un hospital de categoría 3, que es el máximo, para cada región. Eso está muy bien, porque no sé si recuerdas que en la pandemia el Perú fue, en términos per cápita, el mayor, más alto del mundo, la cantidad de muertos, ¿no? Sí, sí. Increíble, increíble. Bueno, esperemos que eso se revierta, o no que se revierta, creo que la palabra no es revertirlo, sino reducir, mitigar algo esa situación. Pensando a largo plazo, Armando, ¿qué acciones concretas deberían tomar las organizaciones peruanas para que el enfoque ESG deje de ser principalmente una cuestión de reputación? O sea, porque el ESG comenzó en las agencias de PR y marketing manejaban ESG y eso no debe ser así. Otro tipo de riesgo, quizá governance en las empresas deberían manejar, estar a cargo del ESG en cuestión de reputación y ética y se convierta realmente en una variable financiera. ¿Qué acciones concretas podrías sugerir tú, en tu opinión? Bueno, a veces las empresas no la integran a su cadena de valor, ¿no? Entonces, ese es un tema, ¿no? No la consideran como parte de la gestión de valor. La tienen ahí a un costadito para tener la presencia de que sí están haciendo algo. Entonces, eso no es, ¿no? Entonces, primero, la gestión de incorporar la cadena de valor dar valor a tu decisión, de tu estrategia. Y segundo, también hay que medir también todo, la huella de carbono, la eficiencia energética, en fin, todo esto debe traducirse con indicadores claros. No muchos claros, no muchos indicadores, también a veces tienen 20 indicadores, no, de repente 5 o 7 indicadores relevantes, ¿no? Para cada empresa hay que construirlo. Y otro más, yo creo que el riesgo y el retorno también es importante porque todas las empresas tienen que tener su riesgo y retorno. Entonces, incorporar los ESG a tu riesgo y tu retorno. Si tú haces eso, implica que ya estás manejando con lo que tú mencionaste, los riesgos del ESG, ¿no? Cómo aplicarlos. Y si no lo gestionas, ya no puedes cumplir con la gestión de valor. Y el cuarto, lo que mencionaste también, la gobernanza. Si el directorio no le importa el ESG, solamente lo escucha, entonces, Claro, ya sí la gobernanza y pasan, oye, mejor también. hablemos de las elecciones. Entonces, los directorios, tú sabes que son así un poquito informales, a veces también hablan 50 minutos de una cosa que no es importante y 10 minutos de lo que es importante. Entonces, el directorio debe incorporar el ESG en sus decisiones, así de simple, en sus decisiones. O sea, a ver, una decisión, ¿está dentro del ESG? Esa es la pregunta. No, no hay. A ver, gerente general, Claro. dame un plan ESG incorporado a la estrategia. Ay, pero ¿cómo se hace eso? Ah, bueno, llamen pues a alguien ahí que sepa que los apoye. Ya, listo. Tú sabes, Armando, que leí hace como 2 años, había un reporte de la Universidad de Nueva York, la de NYU, acerca de cuánto conocimiento tiene el CEO de la empresa americana acerca de ESG o de cambio climático. Solamente el 6%. Empresas americanas. Impresionante. Pero ahora comparé ese estudio, ese reporte, lanzaron nuevamente y había crecido creo que algo de 45%. No tengo la fecha, pero el número exacto, pero sí había crecido. Imagínate, de la empresa americana. Entonces, lo que tú mencionas es algo crítico. Y además, ese reporte mencionaba bien interesante. Yo estuve trabajando con una non-profit y estuvimos viendo el tema de la estrategia ¿Ya? comunicativa en tema del agua, de water management. Y decían que, por ejemplo, las empresas deberían tener en el board directors, en la junta directiva, por ejemplo, un gerente de agua, un gerente de biodiversidad, un gerente de especialidad para que ayude a la gente, a los CEO que no conocen. Y no es nada malo no conocer. O sea, para eso tienes a los dos profesionales. Totalmente de acuerdo, totalmente. Así es, Juan Carlos. Pero falta mucho de eso, pues de ese paso que es, oye, hay que tener un par de asesores que nos ayuden en estos temas, porque no quiere decir que a veces las empresas son muy reacias no a gastar, sino a invertir.
el concepto de inversión versus gasto. Ese es un tema pues que no entienden, o sea que la prevención de conflictos, la prevención de impactos ambientales es rentable prevenir antes de que entrar en eso, ¿no? Entonces, prefieren a veces no hacer nada y después empiezan a apagar incendios como bomberos. No, la idea no es esperar 28 de julio y Navidad para ir a tomar una foto en los pueblitos pobres, sino, por ejemplo, como dentro del ESG, invertir dentro de los pueblos donde tú estás y generarles, no sé, ver cuál es la nutrición de los niños en el pueblo o otra situación más. Armando, el tema de la institucionalidad es el mayor reto en el Perú. ¿Qué hacer para proteger el capital natural? Ese es un tema a mí que me pone los pelos que no tengo de punta. O una sugerencia, por ejemplo, ¿qué sugerirías tú? Porque la empresa, una de las cosas, por ejemplo, Capitalismo Consciente Perú está hablando mucho. Yo estoy ahí, yo soy director, fundador, Yo entrevisté al CEO. Jorge Méndez, claro. Claro, Jorge, él mencionaba los CEO, las empresas deben tener un rol en la política, en el desarrollo de las políticas en el país. Entonces, esto yo creo que podría ser una excelente oportunidad. ¿Qué sugerirías tú para mejorar esto? A mí me gusta la palabra coherencia y consistencia en las políticas del Estado, ¿no? Las políticas públicas. Las reglas cambian, las acomodan constantemente y debilitan pues la gestión técnica, ¿no? A nivel empresarial, yo creo que tenemos que manejar el tema de territorial, el tema de territorio como un conjunto. Muy pocas empresas lo hacen. Creo que Antamina hace algo parecido a lo que es gestión territorial, ¿no? Otras empresas no conozco porque manejan el tema territorial por falta de liderazgo o de visión, no sé. Entonces, el tema territorial es importante, o sea, políticas públicas coherentes, consistentes, las empresas sean con una gestión territorial y a nivel ya de la sociedad colectiva, digamos, fortalecer la educación y la conciencia sobre el valor del capital natural. Desde los colegios, nosotros en mi anterior trabajo enseñábamos a los alumnos lo que son los biohuertos, a querer un poco la tierra, a querer los suelos. Los profesores se involucraban, los alumnos, los padres de familia, el colegio, la directora. Entonces hicimos muy buen trabajo. No tengo que decirlo pues porque, bueno, fue un buen proyecto que hicimos durante años, ya no estoy ahí hace 3 años, pero no se siguen las cosas acá. Las cosas hay que seguirlas para que maduren y empiecen a transmitirse el conocimiento a lo largo de las generaciones y que quede instalado. Pero aquí se hace 1 año, 2 años y no se transmite después el conocimiento, se corta y se pierde todo lo que tenemos. Y eso es en muchos aspectos de nuestra vida diaria. Entonces hay que fortalecer la conciencia y la educación desde muy niños para que en el Perú tengamos una riqueza extraordinaria que todavía no la gestionamos como un activo estratégico. Ese es un tema que hay que trabajar bastante, por eso el tema educacional y la formación es importante. Acá se está pensando mucho en la parte política de los profesores, ¿no? ¿Cuántos votos hay de los profesores ahorita que van a haber elecciones? Armando, y estamos llegando al final de esta conversación. Me quedaría 3 horas, pero me parece sumamente interesante porque lo veo desde fuera, ves de otra perspectiva el país. ¿Algo más que te gustaría adicionar basado en tu artículo, más allá del ranking, el verdadero reto ESG, y dónde podrían contactar contigo, Armando? Bueno, la verdad es que hay que tener voluntad y compromiso. Voluntad y compromiso para hacer estas cosas, para no solamente copiar estándares o adoptar estrategias o estándares internacionales, sino de aplicarlos a tu entorno territorial, a tu entorno donde estás trabajando. Y así sumemos esfuerzos. Y entonces podemos hacerlo bien y entonces vamos a lograr la suma de todas esas cosas que hacemos bien, una ventaja competitiva pero verdadera. Entonces, yo creo que hay que hacer eso, las ganas de ayudar a que todo este ecosistema, todo este entorno core. Falta esa parte solidaria, empresarial, digamos, de sumar esfuerzos. O sea, esta parte que yo digo, solidaria empresarial, no vas a perder plata, no vas a gastar, ayuda, invierte, apoya. En otros países han puesto el hombro los empresarios mucho más lo que se requiere. Aquí en el país se requiere eso, pero hay un poco más de egoísmo, digamos, por decir algo. Pero en fin, hay que tener la esperanza de que todo esto puede mejorar y que estas elecciones que vienen pueda ayudar a mejorar el ambiente
de gestión de mediano plazo, ¿ok? Y yo estoy acá en LinkedIn, estoy en ESAN, mi correo es acasis@esan.edu.pe, con mucho gusto, lo que deseen para compartirlo. Estoy completamente de acuerdo con lo que mencionas. Uno de los objetivos a través de mi podcast es educar y crear conciencia acerca de estas métricas en el mundo corporativo y cómo ejecutarlas de mejor manera en el Perú. Armando, yo te quería agradecer por tu tiempo. No, al contrario, con mucho gusto, Juan Carlos. Gracias a ti. Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Que tengan todos muy buenos días, tardes y noches. Muchas gracias.